Ok, bueno, entonces vamos a recordar más o menos rápido de qué estábamos hablando la vez pasada. Y estábamos hablando empezamos a hablar de transformaciones lineales. O sea, de transformaciones lineales de espacios vectoriales, o sea, de un espacio vectorial en sí mismo. Perdón, en otro espacio vectorial, ambos en el mismo campo. Entonces pongamos transformaciones lineales. La definición de una transformación lineal es exactamente la misma que en álgebra lineal. O sea, una función que va de un espacio vectorial a otro que abre sumas y saca escalares. Ok, entonces aquí vamos a fijar a nuestros espacios, sean X y Y, 2, K, E, B. Un teorema que habíamos mencionado y que, o bueno, en lo que nos habíamos quedado, era uno que nos decía cómo podíamos entender o cómo podíamos ver eh, al espacio de transformaciones lineales de X a Y. Que les había dicho que era una forma bonita y elegante de decir que prácticamente una transformación lineal está determinada por lo que hace en una base. Entonces, si X es distinto del vector cero, perdón, del espacio vectorial cero, o del espacio vectorial trivial, y beta. Bueno, aquí le respeté la notación del Friedberg. Y esto es una base de X. Entonces, LXY, o sea, el espacio de transformaciones lineales que va de X a Y, que ya sabemos que es un espacio vectorial con las operaciones que esperamos, ¿no? O sea, la suma S más T evaluada en X lo definimos como S de X más T de X, y similarmente el producto por escalar, o sea, la función alfa S evaluada en X es igual a alfa por lo que nos dé S en X. Entonces eso nos da un espacio vectorial, y lo que nos dice este teorema es que ese espacio vectorial es isomorfo como espacio vectorial a Y a la J. Y ya la J lo estamos definiendo como el producto sobre J en J de Y. Ajá, o sea, ahí todos los factores son iguales. Esos son isomorfos como K, E, Bs. Y bueno, una de las cosas que comentamos, que no voy a escribir ahora, es que cuando nos fijamos en espacios de dimensión finita, o sea, por ejemplo, si X es igual a Rn y Y es igual a Rm, o sea, Rn, Rm, entonces el espacio de transformaciones lineales de N, de Rn a Rm, lo podemos ver como un espacio de matrices, ¿no? Que sería un espacio de matrices de... sería N, ¿cuánto sería? M por N, ¿no? O sea, la matriz es de M por N y X es de Rn, y para que esto tenga sentido, entonces sí, las dimensiones están bien. ¿Ok? Entonces, este espacio de matrices, pues, si nos fijamos únicamente en la estructura lineal, pues es un espacio de dimensión Rm por N. O sea, es como una especie de vector acomodado, ¿no? O bueno, las operaciones lineales en las matrices pues son entrada. Entonces, esto es un espacio lineal de dimensión m por n, y es un caso particular de lo que nos está diciendo este teorema. Ahora, los detalles del teorema, la verdad, no son complicados. Entonces, voy a poner nada más el inicio de la prueba, y el resto está eh, está en la hoja que voy a subir hoy, que igual al final quiero que la vean, nada más porque, o sea, porque ya parece una tarea para entregar,
que esa igual se va a entregar por el Classroom. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a empezar con la idea de la prueba. No sé si alguno de ustedes haya visto el libro de Hungerford, de álgebra. No, no sé si, es que, o sea, tengo entendido bueno, hay algunos que son más famosos, como el libro de Herstein, que bueno, es un libro bonito, pero el Hungerford tiene su encanto. Ah, sí, ¿Sabes? Ajá, yo entonces, sí lo he tocado. bueno, ahí sí quieren échenle un ojo. Pero lo que tiene el libro de Hungerford es que hay en varias demostraciones, pues realmente no pone la demostración completa, o bueno, no es que no la ponga completa, sino que este cuate nada más puso idea de la demostración, pero él mismo aclara que dependiendo o sea, dependiendo de qué tan cómodo estés con el tema, a veces la idea de la demostración va a ser ya la demostración completa, ¿no? O sea, bueno, mentalmente uno puede llenar los huecos sin problema. Aquí voy a hacer más o menos lo mismo. Nada más voy a poner la idea de la prueba, solo que como los huecos sí creo que vale la pena que los trabajen, lo estoy enunciando en la hoja como un problema explícito. Entonces, al estilo de Hungerford, pongamos nada más idea de la prueba. Ahora, primero, lo que vamos a hacer es construir un isomorfismo lineal. O sea, tenemos aquí un espacio, aquí tenemos otro espacio, y lo que vamos a hacer es construir una transformación lineal que sea biyectiva. Lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar un elemento de YJ y le vamos a asociar un elemento de LXY. O sea, este es el camino que vamos a seguir, ¿no? O sea, empezamos aquí y le asociamos algo acá. Ahora, yo sé que esto pues se puede ver muy complicado porque de un lado estamos hablando de un espacio de funciones y del otro lado también. Entonces, si quieren, al menos para no espantarnos, lo podemos pensar así. Esto es un espacio vectorial B, los elementos son funciones, sí, eso nos puede espantar, sí, pero es un espacio vectorial y en lo que vamos a pensar ahorita es en trabajar o en buscar una transformación lineal que vaya de este espacio vectorial a este espacio vectorial. Entonces, vamos a tomar un elemento del dominio. A cada y, y lo vamos a denotar así como si fuese una sucesión. O sea, ya sabemos que es una función y podremos usar la notación usual de función, pero prefiero usar esta para enfatizar, o sea, para enfatizar que estamos trabajando en el producto. A cada en y a la j, le asociamos la función s, sy, me lo voy a poner aquí abajo, s subíndice y, que va a ir de x, o sea, del conjunto de x a y, dada por, bueno, primero que manda el 0 al 0. O sea, nuestra idea es que esta SY sea una transformación lineal. Y si el 0 no lo manda al 0, pues no es una transformación lineal, ¿no? Entonces, esa condición la vamos a pedir. Y la segunda es que si X es un elemento del dominio distinto de 0, vamos a tomar los únicos elementos de la base, n en beta, y los únicos escalares distintos de 0, y k menos 0, únicos. A ver, permítanme. No, no se va a ver. Entonces, únicos, tales que, sigo aquí a la derecha arriba, tales que, x es igual a alfa 1 e 1 más
alfa n, e n. Aquí quiero recordar algo. No sé si recuerdan que habíamos dicho que cuando tenemos un espacio vectorial y una base, independientemente de la dimensión del espacio, para cada x o para cada vector que sea distinto de cero, la combinación lineal de elementos de la base con coeficientes distintos de cero que nos da x es única. Ajá. Es más, recuerdo que les había dicho que no nos íbamos a meter en detalles porque habría que... O sea, el argumento es prácticamente el mismo que cuando pensamos en dimensión finita. Nada más hay que... o sea, hay que adaptarlo. Porque en dimensión finita, empezamos con la base así dada, o sea, la base finita y trabajamos con ella y ya. Y el truco, al menos en dimensión finita, es que si tenemos esto, tenemos A1 hasta alfa n un es igual a gamma 1, 1 más gamma n un con las UJ igual a la base, pasan todo de un lado y les va a quedar esto, ¿no? UJ, la suma sobre J, esto igual a 0 y como es base es linealmente independiente y eso fuerza a que esto sea 0. Entonces una ligera variación de este argumento nos da el resultado en un espacio vectorial arbitrario, porque siempre estamos lidiando con, o bueno, cuando hablamos de combinaciones lineales, hablamos de combinaciones lineales finitas, entonces es prácticamente el mismo argumento, ¿no? Ok, o sea, para tener unicidad. Eso es importante porque vamos a definir a nuestra función SY en términos de esa combinación lineal. Y definimos SY X es igual a K igual a 1, K igual a 1 hasta N. No, perdón. Aquí voy a cambiar un poco esto porque si no, bueno, para ser un poco más claros con los... Bueno, había un error en los subíndices de las J's. Porque los subíndices son elementos de J, ¿no? Y pues no estamos diciendo que es J. Y yo los puse como 1 hasta N, pero pues J es un conjunto de índices. Entonces me voy a regresar un poco. Si X es distinto de 0, tenemos la combinación lineal única de los elementos de la base, tal que nos dan X. O bueno, y los coeficientes correspondientes. Entonces, alfa 1 e J1 más alfa n e Jn. Ahora sí, definimos S subíndice Y de X igual a la suma desde K igual a 1 hasta N de alfa K Y subíndice J K. Ahora, la verdad lo que estamos haciendo es esto. Si tenemos un elemento de la base, o sea, un elemento de la base del dominio, lo que hacemos es, este J lo vamos a mandar a YJ, que es un elemento de Y. Y esto lo estamos haciendo para cualquier elemento de la base, ¿no? Y esta manera de considerar, o bueno, esta condición de considerar a los coeficientes es lo que usualmente decimos, bueno, fija lo que está haciendo la transformación en la base y completa o bueno, extiende por linealidad. Es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Por eso tienen que ser estos mismos coeficientes. Ahora, esta parte del final es lo que van a tener que verificar. La función S, perdón, ahora sí, la función SY es lineal. Y, de hecho, Y, o sea, esta asociación es un isomorfismo lineal. O sea, es una transformación lineal biyectiva.
Ahora, una pregunta rápida. Así, pregunta al aire, a ver cómo me la podrían contestar. No me refiero a que me den las cuentas, sino qué caminitos seguirían. Primero, ¿cómo probarían que ese Y es lineal? ¿Alguna idea? Ah, perdón, aquí es. Pues tomando dos elementos y evaluando como siempre. Pues sí, ¿no? O sea, toman dos elementos en el dominio, los suman, y luego evalúan en SY. Y pues ya, y luego toman un elemento en el dominio y una escalar y multiplican por SY. Ahora, para probar la linealidad, sí es muy importante que utilicen que estos elementos que están apareciendo aquí, tanto los escalares como los elementos de la base, son únicos. Ajá. Entonces, cuando tengan eso, pues ya es nada más cuestión de escribir la linealidad. O sea, ya las matemáticas es lo que nos dijo Alex en el chat. O sea, como siempre. Perfecto. Y ahora, ¿cómo ven que esto es un isomorfismo lineal? O sea, en álgebra lineal, ¿cómo les dijeron que ven que una transformación lineal es inyectiva? Pues que el kernel sea cero, ¿no? Ajá, sí, que Exacto. Y pues aquí podrían ver lo mismo. ¿Qué función, eh, qué elemento del producto, o sea, de Y a la J, nos da la función igual a cero? Pues lo que nos está diciendo es que ahí, sí, exacto, lo que nos dijo, lo que nos dice Alejandra es correcto, ¿no? También. Entonces tendremos que ver qué función, o bueno, qué elemento del producto es tal que la función asociada es la función constante igual a cero. O sea, es una función que a cada elemento de la base lo está mandando al cero. Y como ya saben que es lineal, pues esa función tiene que ser cero. Entonces eso ya prueba que es inyectiva. Y ahora, para ver qué es, o sea, para ver qué es sobre, tendrían que empezar con una transformación lineal que vaya de X a y tendrían que encontrar este vector, o bueno, no, bueno, sí, este vector o elemento del producto, para no complicarnos, tal que la S de Y correspondiente sea la transformación lineal que empezaron, con la que empezaron. Entonces, aquí, ¿cómo lo harían? O sea, ¿cómo construirían esto? Dada una transformación lineal T de X a Y, mi pregunta es, perdón, ya alguien contestó. Evaluar en la base, pues sí, y ya con eso, ¿no? De hecho, si se dan cuenta, esto es prácticamente lo que hacen cuando toman la representación matricial de una matriz, de una transformación lineal, ¿no? Fijan una base en el, bueno, ahí fijan una base del dominio, una base en el codominio, y la representación matricial les dice cómo se está comportando la transformación con respecto a estas bases, ¿no? Aquí, pues es prácticamente la misma idea. ¿Ok? Aunque bueno, aquí no estamos hablando de una base del codominio, nada más estamos viendo hacia dónde están yendo las bases del dominio. Ok, entonces, pues por lo visto no va a haber ningún problema, o no hay ningún problema en que ustedes llenen los huecos. Ahora, También vamos podríamos intentar dar ¿perdón? directamente la inversa, ¿no? Ah, ¿perdón, puedes repetir? Ah, ¿qué tal? Para lo anterior también podríamos intentar dar directamente la inversa, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, también podrían intentarlo. Sí, totalmente. Que pues igual la inversa lo tendrían evaluando en la base, ¿no? Como habían dicho en el chat. O bueno, podrían ver que esa transformación de evaluar en la base les da la inversa. Bueno, ya que Oiga, tenemos... profe, a priori no sabemos nada respecto a J, ¿verdad? Más que es un conjunto de índices, no sabemos si es finito o... Sí, no, exacto. J puede ser los números reales. Y es no vacío, ¿no? Ajá, es no vacío, pero es un conjunto nada más, un conjunto no vacío, un conjunto de índices.
Ok, ok. Es que había hecho, bueno, a mí se me había ocurrido una transformación, pero usaba como que fuertemente que la que J era finito, pero ya vi que ahí estoy mal. Ah, ok, ok. Bueno, pues dale vueltas porque pues igual y puedes extender tu idea, al menos para ciertos casos numerables. Y ahorita sí leí la pregunta de Alejandro, pero la voy a dejar, la voy a contestar en un segundo. Bueno, no un segundo, pero en un ratito. Ahora, ya tenemos a las transformaciones lineales entre dos espacios vectoriales. Hay unas que son particularmente importantes, que son las que van de nuestro espacio vectorial eh, al campo en el que estamos trabajando. Y esas transformaciones se llaman funcionales lineales. Y lo que vamos a hablar ahora es del dual algebraico. Ahora, probablemente ustedes ya vieron en lineal algo del espacio dual, o bueno, no conozco bien cómo es el programa de las álgebras lineales en la facultad, pero estoy casi seguro de que ya vieron algo de transformaciones lineales de un espacio vectorial al campo. Ahora vamos a ver un poquito más, vamos a empujar un poco más. Vean, las transformaciones lineales de un espacio vectorial a su campo son pues muy, muy importantes y por eso hasta tienen su propio nombre, o sea, el espacio. Vamos a fijar nuestro espacio vectorial, sea X, un K, E, B. Def. El espacio dual algebraico, el espacio dual algebraico de X es, y así le vamos a poner X con una daguita, es igual a la colección de transformaciones lineales o el espacio de transformaciones lineales de X a su campo. Ahora, aquí hay unas cosas que debo señalar. Si ven algunos libros de análisis funcional, el Edwards no lo hace, él sí hace la distinción, pero algunos libros nada más le llaman dual. Bueno, hay un espacio que le llaman dual. No, ese dual también lo vamos a ver, pero no es exactamente este dual. O sea, lo que usualmente, o en textos más modernos le conocen como el dual, es lo que más adelante vamos a llamarle dual topológico o simplemente dual sin apellido. El dual algebraico es la colección de todas las transformaciones lineales de X al campo. Entonces, bueno, vamos a ver unos cuantos ejemplos. Primero, los ejemplos o sea, para tocar tierra, ¿no? Para M en los naturales, K a la M y K a la M dual son isomorfos como espacios vectoriales. Como espacios vectoriales. Bueno, K, E, B. Bueno, esto ustedes ya lo saben de álgebra lineal, ¿no? Porque si tienen una transformación lineal que va de Kn a K, entonces pueden escribirlo, o sea, pueden representarla de esta forma. O sea, T de X es igual a la suma desde J igual a 1 hasta N de alfa J, XJ. Ajá. O sea, igual hay que fijar una base pero bueno, supongamos que estamos hablando de la base canónica para simplificarnos la vida. Entonces, este alfa J, o bueno, esta biyección entre los coeficientes, eh, o bueno, esa asociación entre los coeficientes y la transformación es una biyección lineal, ¿no? Y entonces, ya saben que el dual algebraico en K a la M coincide con K a la M. Ok. Igual y la única novedad ahora es el nombre, pero es algo que ustedes ya sabían. Vamos a sofisticar un poco las cosas. Consideremos a este espacio.
sea X, vamos a pensar en el espacio de sucesiones en K a la N, perdón, de sucesiones en K, tales que existe una N en los naturales, tal que para toda N mayor o igual que esa N en los naturales, X a la N es igual a 0. O sea, dicho de otro modo, estamos tomando sucesiones en nuestro campo que tarde o temprano son constantes iguales a 0. Ajá. O sea, y de nuevo nuestro campo son los reales o los complejos. Y esto con las operaciones usuales. O sea, vamos a hacer la suma entrada-entrada y el producto por escalar entrada-entrada. Si sumamos dos sucesiones, o sea, con estas operaciones, que a la larga ambas son 0, entonces, pues tal vez no son 0 ambas al mismo tiempo, o sea, al principio, pero ya cuando tomamos índices suficientemente grandes, ambas se van a anular. Y cuando multiplicamos por un escalar, pues si el escalar no es 0, bueno, si el escalar es 0 ya no hay nada que probar, ¿no? Todo es 0 y ya. Pero si el escalar no es 0, digamos, y tenemos alfa por x1, x2 hasta xn y después ya todo vale 0, pues esto va a ser alfa x1 hasta alfa xn y todo lo demás es 0 y bueno, quedamos adentro del espacio, ¿no? Entonces esto es un espacio vectorial con las operaciones usuales. Op es operaciones. Ahora, veamos, una base de X es esto. Bueno, antes de definirlo voy a poner si delta IJ es el símbolo de Kronecker. Ahora defino el símbolo de Kronecker a la derecha por si no lo conocen. Esta colección, delta NJ, con J mayor o igual que 1, n en los naturales, es una base. Ahora, antes de probarlo, nada más les pongo cuál es el símbolo de Kronecker. Que lo puse ahí como delta NJ es igual a 0 si n es distinto de J y a 1 si n es igual a J. Ahora, la verdad aquí me estoy adornando mucho, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo es considerar a las bases que serían en cierto modo como nuestros vectores canónicos. O sea, cuando n es igual a 1, entonces delta 1j, y dejando variar a la j, nos va a quedar 1, 0, 0, 0. O sea, todos son 0 menos el primero. Delta 2j nos va a decir que todos son 0 menos el segundo. O sea, por eso les digo, son como la versión extendida de los vectores canónicos. Ok, ahora, no lo voy a probar, pero vean que esto es, o sea, esta colección es linealmente independiente. Ajá. Porque si... No, perdón. Le estoy pegando en mi jarra de agua. Bueno, son linealmente independientes estos vectores. La prueba, pues, es más o menos lo mismo que en R. O bueno, en Rn o en Cn. Y ver qué son, o sea, ver qué generan al espacio, pues sigue prácticamente por definición, ¿no? Porque si tomamos un vector que pertenece a X, entonces, digamos, las primeras n entradas son distintas de 0, y entonces ese vector va a pertenecer al generado por los primeros n vectores de aquí. Entonces, pues efectivamente tenemos una base. Ok, excelente. Ahora, por el teorema, este teorema de aquí, el rojo, o sea, vean, el teorema nos dice que el espacio dual de X, o sea, la colección de espacios, perdón, de transformaciones lineales que van de X al campo, tiene que ser
tiene que ser isomorfo al campo elevado a la J, ¿no? O bueno, a K a la J, que en este caso es K a la N. Entonces lo voy a escribir. Por el teorema los siguientes espacios son isomorfos como K y B. Y bueno, los espacios son el dual, que es X daguita igual a L de X a K. Y el otro es K a la N. O sea, la colección de sucesiones en K. Sin embargo, y con esto contesto la pregunta de Alejandro también, tenemos lo siguiente. Tenemos que, y voy a ponerlo aquí, proposición. Todas las bases de Hamel, o sea, todas las bases en el sentido de álgebra lineal, de K a la N son no numerables. Y bueno, aquí, aquí vemos, bueno, en parte contesto una interpretación de la pregunta que hizo Alejandro de si existían bases continuas o, bueno, no numerables. Y la respuesta es que sí, y aquí hasta les estoy dando un ejemplo, un espacio que tiene bases no numerables. Ajá, y además el espacio, pues, o sea, sí estamos trabajando Ok, podría entender que esto se puede ver igual medio artificial, el espacio de sucesiones que en algún momento son cero, pero pues este espacio es, si lo pensamos, o sea, si pensamos a las entradas como coeficientes, pues esto es prácticamente el espacio de polinomios, ¿no? El espacio de polinomios en K. Entonces lo que estamos diciendo aquí, pero bueno, me voy a quedar con este X, no con la interpretación de polinomios. Lo que estamos diciendo es que el espacio dual de X en ese caso es gigantesco porque X tiene una base numerable y el espacio perdón, y el espacio dual de X tiene bases no numerables. ¿Ok? Y ahora, esta de bases no numerables, o sea, probar esta proposición, la dejé, es uno de los problemas para entregar. O sea, no lo estoy dejando así nada más abierto. Sí les digo más o menos por dónde irse. ¿Ok? No es, o sea, no es traten de probar esto y a ver si les sale. Sí, hay, bueno, al menos para armar el ejercicio yo tengo una demostración en mente y les voy diciendo más o menos por dónde se tienen que ir. Pero bueno, esto a mí me apantalló cuando lo vi, ¿no? Que que tenemos un espacio más o menos natural que tiene una base no numerable. Entonces, aquí ya nos podemos preguntar qué es lo que ocurre en general, o sea, qué relación hay entre un espacio vectorial y su espacio dual. O sea, ya sabemos que, o bueno, al menos lo que sugiere esto es que cuando estamos en dimensión finita, pues son prácticamente lo mismo, ¿no? Y ese prácticamente lo mismo me refiero a que hay un isomorfismo lineal entre el espacio dual y el espacio original. Pero bueno, la pregunta que queda es, ¿qué pasa en dimensión infinita? Y en dimensión infinita ocurre que el espacio dual, en términos de dimensión, es mayor o igual que el espacio original. Entonces, eso vamos a ponerlo como teorema. Sea X un K EB. Entonces,
la dimensión de X es menor o igual que la dimensión del dual. O sea, esto lo tenemos que entender en el siguiente sentido, que cada que tengamos una base del espacio original, existe una función inyectiva de la base al dual. Ajá. Digo, porque aquí ya estamos hablando de conjuntos infinitos, ¿no? O bueno, podríamos estar hablando de conjuntos infinitos. Si alguno de los dos lados es finito, tenemos la igualdad. De los dos lados. ¿Es finito? Tenemos la igualdad. Ahora, vamos sí, bueno, perdón, es que acabo de leer el comentario de Jesús y por supuesto que sea pantalla, ¿no? Y pues por eso lo elegí, para que veamos que cuando hablamos de dimensión infinita, las cosas pueden explotar muy rápido. Entonces, para estudiar este tipo de espacios, nos va a ayudar mucho meterle más estructura, y es justo lo que vamos a empezar a hacer desde el lunes. No solo vamos a hablar de la estructura lineal, sino vamos a empezar a hablar de normas que nos permiten dar una estructura métrica y por lo tanto topológica, y al interactuar con la estructura lineal nos va a permitir quizá no estudiar exactamente subespacios o quizá no estudiar exactamente bases, pero casi. Y cuando digo casi me refiero a algo o a conjuntos que generan subespacios que, si bien no le pegan a todo el espacio grande, sí están tan cerca como queramos, o sea, generan subespacios densos. ¿Ok? Pero bueno, o sea, me parece importante también motivar eso, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que meter esta estructura? O sea, más allá de que sí, nos simplifica la vida por sí misma, pero ¿por qué? Y es justo por este tipo de cosas, porque se empieza a complicar mucho, muy rápido. Entonces, vamos a poner nada más un par de lemas que uno lo van a ver la próxima semana con Julián, y el otro, pues, o sea, el otro, la verdad, yo creo que lo pueden hacer casi hasta, o sea, lo pueden escribir casi platicando, ¿no? O sea, para cada subespacio lineal, bueno, para cada subespacio E de X, y cada transformación lineal que va de E al campo, existe una transformación lineal que va de todo el espacio al campo, tal que para toda X en X, perdón, para toda X en el subespacio, T de X es igual a T, no sé cómo, gorrito invertido, no sé cómo se llama, de X. Ajá. O sea, dicho de otro modo, cada que tenemos una transformación lineal definida en un subespacio, la podemos extender a todo el espacio. Una manera de hacerlo es como le hacemos en dimensión finita. Si ahí está B y tenemos una base de B, pues podemos tomar una base del espacio grande que extienda a B. Y eso lo podemos hacer, ¿no? O sea, así demostramos la existencia de las bases. Entonces, como esta es linealmente independiente, lo podemos extender a una base de todo el espacio, y pues podemos hacer que todos los elementos, o bueno, podemos definir una transformación lineal en todo el espacio simplemente diciendo cómo se comporta en cada elemento de la base. En los que están en beta decimos que se comporta igual que la transformación T original, y en los demás pues igual le podemos mandar a cero o hacer lo que nosotros queramos. ¿No? Realmente no importa, porque lo que nos importa es que exista la extensión. Y el lema 2 es un poco más sofisticado. Con Julián van a ver una prueba como más concisa
Pero sí les sugiero que chequen el libro de Edwards para ver una demostración un poquito más larga. Sean X un KEB, F y F, bueno, N en los naturales. Y F, F1 hasta Fn. Transformaciones lineales que van de X al campo. ¿Son equivalentes? Primero que F está en el generado de todas las FJs. Y la segunda es que la intersección de todos los núcleos está contenido en el núcleo de F. Pues, bueno, esta la van a ver con Julián. La prueba que van a ver ahí es, o sea, utiliza un poquito de álgebra lineal. Pero bueno, les debo de confesar que hasta hace no tanto yo no conocí este lema. Y pues me parece como bien impresionante, ¿no? Porque está relacionando un subespacio lineal finitamente generado con los núcleos. O sea, 1 implica 2, creo que pues es más o menos trivial. Porque si tenemos alfa 1, F1, hasta alfa n, Fn, y tomamos un elemento que está en el kernel de todos los elementos de todas las funciones del lado derecho, entonces cuando lo evaluamos en F, pues todo se va a ir a 0 y nos va a quedar algo en el núcleo de F. Ok, entonces eso está perfecto. Pero la otra implicación sí está como bastante más interesante. Y bueno, eso les digo, la van a probar con Julián posiblemente el martes de la próxima semana. Bueno, yo creo que como ya terminó la hora, voy a dejar de grabar.